Bueno, abuela, me platica mi abuela, doña Petrona Pot, Uyilman, que ha visto, calcula calcula cuando comenzó a platicarme, que era 1820. 1820. Esta casa estaba ocupada. El nombre, Casa de 100 puertas. la casa de 100 puertas. Pero después, el dueño, don Claudio Padilla, entonces, ha hecho creer a esta gente de todo este rumbo que ocupa este municipio ahora, dice que era un Waipop, porque hace creer que a las 12 de la noche ha ido a América del Sur. Al amanecer, ha llenado esta casa con mercancías frescas, cosas nuevas, que hasta se ve, hasta la pimienta de Tabasco hay. La pimienta es nueva. Entonces se cree que va a recoger esto a otro lugar. Después, antes de que sucediera la guerra, él murió. Pero se dice también que al morir, las personas que le cambiaron la ropa encontraron una herida en su cuerpo. Se dice que se supone que la herida que fue capado donde lo agarraron y por eso murió. Entonces al morir esta casa quedó abandonada. Pero mi abuela nunca supo dónde quedaron las mercancías. Esta casa, después de la guerra de castas, apareció una persona, su nombre, Consuelo Molina de López García. Esta vino de Sotuta a pedir permiso para destruir esta casa, para recoger todos los adornos, estas piedras labradas y llevarla a Mérida para hacer su casa. Pero no le dieron permiso. Se le dijo, si vas a componer esta casa tendrás permiso, pero si la vas a destruir, no te damos permiso. Desde entonces esta casa se quedó abandonada. Nadie apareció para decir si es de su papá o de su mamá, sino que quedó completamente abandonada. Después de este abandono, yo que he cumplido 83 años, desde entonces la encontré como está ahora, pero no estaba tan destruido como ahora. Tenía mejor forma de casa, bonita. Después mi abuela, ella sabe que tenía 11 años. Entonces tenía 11 años. Ella era un poco más grande y vivían en un rancho, el rancho de Cancachén. Ella creía que era de su abuelo. Tenía 5 hermanos. De los 5 hermanos, 2 eran señoritas y 3 hermanos. Y vio que en ese rancho llegaron unas personas que pasaban a hacer las conquistas. Vayan ustedes al oriente. Ella había ido a recoger agua y oyó lo que le decían a sus hermanos y a su padre. Entonces se resolvieron a salir porque ya se habían levantado Jacinto Pat y Cecilio Chi en el oriente, que los dos eran los jefes indios.
y levantaban a los mayas. Entonces ellos se fueron y entonces se quedó aquí en Yaxcabá su abuelo, su papá, y se fueron. Al ir no encontraron, no se unieron con Jacinto Pat ni Cecilio Chi y se quedaron en las montañas de Chechemilá. Chechemilá ahora se llama Chichimilá, cerca de Valladolid. Ahí se quedaron durante 2 años. No se encontraron con los jefes que habían ido a buscarlos y se quedaron en el monte. En el monte sufrieron mucho, pasaron necesidades. Durante 2 años no comían pan ni tortillas. Entonces sembraron calabazas, chile. Entonces con eso, antes de que picara mucho, entonces lo revolvían con el agua y con eso se alimentaban. En esa montaña, en ese Chechimilá, que había mucho mamey en el monte, con el mamey y con el zapote, con eso vivían. Durante todo ese tiempo se unió un viejo a ellos. El viejo, en lugar de cazar un venado, hacía la trampa para el venado. Entonces caía el venado en la trampa y con esa carne se alimentaban. En una ocasión se fueron a un cenote a tomar agua para beber. Ellos vivían en una cueva. Como a las 12 del día, que hacía mucho calor, el viejo salía a acostarse en la cueva a dormir. Oye, viejo, no sigas ir a dormir allá, porque pasan los cosacos y te agarran. No hay cosacos aquí. Bueno, se dice que los cosacos eran mulas con sacos. Cuando agarraban a los indios, a sus hijos, a sus parientes, se les quita la cabeza y entonces metían las cabezas en los sacos. Entonces, en esos costales habían cabezas de indios. De esa forma, comenzaron a matar a los indios, aquellos que no lograron unirse a los jefes. Entonces el gobierno se fastidió. El gobierno de aquella época era el señor Méndez. Él daba las órdenes. Entonces, cuando se dieron cuenta de que no se terminaban los indígenas, los empezaron a vender para que sean criados. Entonces dejaron de matarlos. Solamente los vendían. Cuando salieron los señores, los compraban a 10 pesos. A 10 pesos los vendían. Entonces les dieron un pase para que se presentaran y les dijeron, vayan ustedes al poniente para que volvieran otra vez aquí a nuestro rumbo y que encontraran sus pueblos. Y así, de esta manera, alcanzaron a pagar sus deudas. Hicieron 2 años en el monte y 2 años para pagar sus deudas. Después de que terminaron de pagar sus deudas, les dieron su pase. Y empezaron a volver a sus pueblos. Cuando llegaron a sus pueblos de Yaxcabá, ya habían quemado al pueblo de Yaxcabá. Se había quedado, como se ve ahora, así abandonado. Entonces vieron a una señora a la salida de Yaxcabá. Con que ustedes vivan. Durante 4 años ustedes se perdieron. Entonces 2 años vivieron en el monte y 2 años pagaron sus deudas. Inclusive durante los finados se hacían rosarios, se rezaba, porque pensaban que estaban muertos. Cuando llegaron,
el abuelo de ustedes vive. Ahí está en la mata del zapote. Fueron a verlo, lo encontraron y vieron que de veras vivía su abuelo. Y entonces dijeron, ah, papá, ¿con que tú vives? Sí, vivimos. Se abrazaron y se quedaron aquí con el temor, porque aquellos que no llegaron a unirse a Jacinto Pat y Cecilio Chi, los blancos los mataban igual que a los blancos. Entonces ellos peligraban sus vidas. Durante ese tiempo, según me decía mi abuela, llegaron a Yaxcabá así como habían salido. Una vez que estalló la bomba en el poniente de Yaxcabá, la gente inmediatamente salió a salirse o se fueron a esconder. Entonces una vez se dieron cuenta los indios revolucionarios, estos hombres no son muchos, los que vienen en el poniente. Entonces, cuando entren, al estallar la bomba, los habitantes de este pueblo, y así lo hicieron. Cuando vinieron a atacar este pueblo nuevamente, porque cada luna llena entraban, entonces pasaron por Libre Unión, Camana, pasaron por Tibolón y vinieron a Tabi. Y entonces vinieron los pocos que estaban en el oriente, y entonces los que venían también en el poniente. Allí en ese lugar mi abuela cayó prisionera. Entonces los que venían atrás, el abuelo tenía viruelas y estaba dentro de un gran canasto porque estaba enfermo. Entonces se fueron a un lugar que se llama Actunchen. Entraron a recoger agua para beber. Entonces cuando vinieron los indios, entonces sus parientes quisieron correr. Entonces el enfermo dijo, no. Entonces les dijo el enfermo, no corran, no les van a matar, no tienen escopeta, nomás tienen machete. Entonces, cuando llegaron los indios, los mataron a todos con machete, hasta las muchachas, hasta su muchacha que tenía los ojos verdes fue matada. Entonces los machetearon en la cabeza. Y después le dijeron al viejo que estaba en el canasto, le dieron una patada y cayó el canasto. Ahí está, pendejo, cuida a tus hijos. Pasaron los indios, pero a él no lo mataron, porque tenía viruela. Cuando fue gateando, se fue a esconder al monte. Pero de todas maneras él se iba a morir. Entonces cuando salió mi abuela, se dio que ningún pariente vivía. Siempre decía, Dios mío, mis parientes fueron todos matados. Fueron a encontrar a sus jefes, pero su pago fue la muerte. Entonces mi abuela se quedó, me platicó. La edad de mi abuela pasó de 100 años. Con toda seguridad que pasó, porque en 1820 tenía 11 años. Y entonces llegó a ver hasta los 1920. Y entonces sucedió otra política, la política del Partido Socialista y Liberal. Entonces mi abuela vio también este acontecimiento. Se fueron también al oriente a guardarse. Mi abuela vino con nosotros. Entonces cuando volvimos a recuperar nuestro pueblo, ya era Yaxcabá un municipio libre. Yo en esa época era el tesorero municipal, fui el primer tesorero municipal. Yo, Clotilde Cobb, yo fui el primer tesorero. El presidente fue don Antonio Díaz. Entonces todas las cosas que sucedieron, mi abuela lo vio.
Entonces mi abuela alcanzó hasta más de 1930 y murió y fue enterrada en el oriente. Así sacamos la cuenta que ella tuvo más de 100 años. Vio la política de los partidos socialista y liberal. Bueno, esto es lo que yo les platico para que lo sepan.